Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti, que siempre alumbre el camino. Hermanos, los que ya me han visto o escuchado predicar, saben que aquí en mis apuntes están todos los versículos que el Señor puso durante la semana para preparar el mensaje. Tengo la Biblia aquí porque hay algunos que no están aquí, ya pues tengo que tenerla aquí. Y de esta manera es menos el tiempo que nos tardamos de estar, al menos yo, buscando los versículos. Ya están todos acá. No piensen que soy tan bueno como para aprenderme de memoria todos los versículos y los números de los versículos. Aquí están en este papel. Pero yo les aseguro de que lo que está aquí es exactamente igual que lo que está aquí. Es la palabra de Dios transcrita a unas hojas de papel en blanco. Muy bien. En la mañana fue un niño, pero hoy va a ser una niña. ¿Por qué? Porque la niña de la mañana ya no está, ya se fue. Así es que ya puedo hablar de ella. Ustedes saben que en los vuelos, en los aviones, a veces van niños solos. Sus papás no van, simplemente pues el papá lo lleva y la mamá lo recibe en el otro aeropuerto o viceversa. Por alguna razón van solos, viajan solos en el avión. Te hablan de niños chicos, no niños grandes como nosotros, que a veces viajamos solos y nos da miedo. Entonces era una niña chinita, una niña de lentes, una niña violonchelista, que estaba sentada junto a la ventanilla y estaba muy entretenida jugando algo, su tablet, ahí estaba muy entretenida, su teléfono celular o algo así. El avión salió, se fue, estuvo viajando, de repente ya a la mitad del viaje comenzó una turbulencia, se empezó a sacudir el avión terriblemente fuerte. No sé cuántos de ustedes han pasado por una turbulencia y no es nada agradable, no es nada bonito, pero esa era algo más fuerte que nunca, ¿no? A tal grado que los pasajeros comenzaron a entrar en pánico, empezaron a tener miedo de que el avión se fuera a romper o se fuera a estrellar o algo, y la gente estaba muy angustiada. Y sin embargo la niña chinita estaba jugando tranquilita, como si no pasara nada, y a su lado viajaba un hombre muy elegante, con facha de un ejecutivo, de alguien importante en alguna empresa, que tenía mucha experiencia en viajes, era un viajero frecuente. Posiblemente el viaje que estaba haciendo ya ni le costaba por los puntos que había acumulado. El caso es que le entró el miedo también a este hombre, con todo y su experiencia, y empezó ya a temer lo peor, pero le llamó la atención ver a la niña que estaba sentadita, tranquila, como si no pasara nada. Entonces le llamó la atención y no pudo aguantarse, y entre su temor y el bamboleo del avión le dijo: oye, reina, ¿cómo es posible que pasando lo que está pasando, yo te veo tan tranquila, tan como si no pasara nada? Y le dice ella: sí, yo soy tranquila porque mi papá es el que está manejando el avión. Y se llama Ricardo Monroy. ¿No es cierto? ¿Qué mostró esta niña? Total y absoluta fe en que no iba a pasar nada porque su papá estaba al mando. Cualquier parecido a que nosotros tenemos un papá que está al mando o que debe estar al mando del avión de nuestra vida es palabra de Dios, no es coincidencia. Dios quiere que lo entendamos así. Nosotros tenemos un Padre que tiene control o debe tener control de nuestra vida si nosotros se lo permitimos. La fe, precioso regalo de Dios. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Esta palabra fe es
ampliamente conocida y utilizada en todos los medios humanos. No es una palabra exclusiva de alguna religión o exclusiva de nosotros los cristianos. Es una palabra, es algo, es una actitud que está en todas las categorías de la vida, en toda vida. Todo el ser humano tiene que andar en parte por esta palabra. Nada más que la fe mundana tiene un enfoque diferente a la fe cristiana. El enfoque de la vida común y corriente, donde se usa la palabra fe y donde se usa o donde se experimenta lo que la palabra fe significa, implica un destinatario diferente al nuestro. La fe nuestra es hacia Dios, hacia Cristo, o debe ser hacia ellos. En cambio, el mundo es hacia cosas tangibles, a cosas visibles, a cosas que pasan cotidianamente. Entonces, para los efectos de este estudio, porque yo lo considero un estudio, dividí en dos partes. La primera es la fe desde el punto de vista del mundo y la segunda es la fe desde el punto de vista espiritual. El diccionario de la lengua española define fe como un vocablo derivado de la palabra latina fides y significa un conjunto de creencias en un Dios, una religión, un ideal, etcétera, de alguien o de un grupo de personas. También significa confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Esta palabra fe tiene muchas connotaciones. Estamos hablando de la fe mundana. Tiene muchas acepciones, connotaciones, muchos significados. Puede ser confianza, puede ser fidelidad, puede ser un buen concepto hacia alguien o hacia algo. Es poner la confianza en alguien o algo tangible. Y no es malo en sí. Y así vemos que hay fe en un médico determinado. Hay muchos médicos, pero nosotros tenemos a nuestro médico de cabecera, así le decimos. ¿Por qué? Porque le tenemos confianza, tenemos fe. Y si ese médico te ha tratado bien y te ha curado y todo, pues más todavía. O tienes un abogado al cual le tienes confianza y le puedes dar tus asuntos porque sabes que te va, primero que nada, a tratar con honestidad. A lo mejor luego te va a tratar cobrándote menos, pero eso es lo de menos. Yo creo que lo que se busca más que nada es que las personas sean honestas. Tenemos fe en alguna medicina. Yo escucho, ya lo puedo decir con mayor libertad, porque en el primer mensaje estaba mi esposa ahí sentada y no podía decir muchas cosas, pero ahorita sí. Tener fe en los chochitos de la medicina homeopática. ¿Han oído ustedes eso? Yo tengo fe, y estás yendo y te gastas y te sube el azúcar y no sanas, pero tienes fe de que es buena medicina, porque dice que si no te cura tampoco te lastima, ¿verdad? En cambio las otras sí. Te cura y te enfermas de otra cosa. O no te curas y además te sale úlcera por haber tomado una medicina. En fin, fe en algo que es tangible. También se usa el término de fe pública. La fe pública es una figura jurídica, lógicamente, que ha sido establecida por la ley y que consiste en que a una persona determinada se le da la capacidad de que con su dicho, con su vista, con su presencia y con su firma, le dé autenticidad a algún documento, a algo que se haga. Los notarios públicos tienen fe pública. Todo lo que tú firmes delante de un notario, para la ley tiene un valor legal
salvo prueba en contrario. Así dice, tienes que probar que el notario no firmó o que es chafa la escritura, etcétera, etcétera. Pero por regla general, lo que el notario dice es la verdad. Los actuarios de los juzgados tienen fe pública, los secretarios de los juzgados tienen fe pública, las actas que se levantan en los juzgados, aun cuando sea el magistrado más chicho de la Suprema Corte de Justicia, asistido, dice, del secretario que autoriza. Y ese pone al final, doy fe. Pero no es la fe a la que nosotros pretendemos llegar, es otro tipo de fe. También a la palabra fe le podemos agregar algún adjetivo calificativo. Entonces podemos decir de buena fe. Cuando es algo de buena fe, quiere decir que está bien hecho, que está hecho con todas las de la ley, con honradez, sin doblez, en forma verdadera, con honestidad. Al revés, de mala fe. La mala fe nunca luce café, no es cierto. La mala fe es al revés, es alevosía, es trampa, es engaño, etcétera, etcétera. También hay una figura que le llamamos fe de ratas. Y discúlpenme si estamos usando muchos términos jurídicos, porque pues eso es lo que conozco desde hace muchos años. La fe de ratas es algo que se pone, yo lo he visto muy pocas veces en un libro, a veces sale en los libros, pero la veo con mucha frecuencia en el Diario Oficial. El Diario Oficial es un periódico que se edita con todas las cosas jurídicas en el caso del Estado de Yucatán, Campeche, y hay el Diario Oficial de la Federación. Entonces, cuando se promulga una ley, la ley es hecha por los seres humanos y transcrita por un secretario, una secretaria, un hombre que está escribiendo, y a veces se va el dedo, nosotros le llamamos error de dedo, algunos dicen burrada de dedo, pero en fin, se va un error y ahí está, y sale en el Diario Oficial, tú lo lees y esta ley empezará o entrará en vigor el día 18 de octubre del año 2085. Se les fue, no era 85, era 2015 y le cambiaron el 1 por un 8. Entonces ese error hay que eliminarlo, pero no puedes borrar, sacar los 5,000, los no sé cuántos diarios oficiales y vamos a borrar uno. No, se saca algo que se llama fe de ratas. Fe de ratas. En el volumen tal y tal se dijo esto cuando se quiere decir lo siguiente y se pone lo que es correcto. Con eso se subsana el error que había en el documento oficial y ya no pasa nada. Entonces vemos que la palabra fe no es desconocida para la gente del mundo. No es exclusiva de una religión ni de nosotros. Nosotros, acuérdense, el cristianismo no es religión, hermanos. El cristianismo es relación, que es muy diferente. Si algún día te topas con alguien que te hable de tu religión, dile, yo no tengo religión, porque sabemos que la religión no salva. Salva Cristo. Salva a Dios a través de la sangre de Cristo. Pero podemos decirle, yo tengo una relación personal con Cristo. Eso significa cristianismo. La Biblia dice, creo que en Santiago, la verdadera religión es ¿qué? Visitar a los enfermos, a las viudas, a los presos en las cárceles. Lo demás son vaciladas. Muy bien, entonces ya vimos lo que significa o cómo se usa fe en el aspecto mundano. Ahora vamos a ver la fe desde el punto de vista espiritual, que es a partir de esta hoja hasta el final de la meditación. Vamos a ver la definición de fe, la cual yo tomé de un diccionario bíblico, que es el Diccionario Bíblico Ilustrado. Dice así: la fe es la aprobación que se da a alguna verdad o la confianza que una persona deposita en otra. Esa es la definición de un diccionario bíblico. No es un diccionario de los comunes y corrientes, no, es bíblico. Sin embargo, tenemos una definición más clara.
Hebreos 11, 1. Es pues, a ver, vamos a oírles. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Esto que les acabo de decir, que leí textual, es la definición de fe que se da en otra Biblia, otra versión de la Biblia. No recuerdo el nombre, es NBI en sus siglas. Pero es la definición, que quiere decir que lo mismo. La fe es certeza de lo que se espera. Acá es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. La convicción es convencimiento de lo que no se ve, no tenemos a la vista. Que me digan, ¿quién de ustedes ha visto a Dios o a Cristo? Nunca, ¿verdad? Pero, sin embargo, para nosotros significa todo en la vida. En la Biblia, en la teología bíblica, la palabra fe ocupa una importancia enorme. Ocupa en el Antiguo Testamento 75 veces la palabra fe, fidelidad, fiel, confianza, etcétera, etcétera. Y en el Nuevo Testamento aproximadamente 600 veces aparece la palabra fe, con las mismas aplicaciones. Vamos a ver el versículo 11:2. Dice, por ella, está hablando de la fe, vamos a tratar de componerlo. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso está en el libro de Hebreos, que es casi uno de los últimos de la Biblia, pero que se está refiriendo a cosas que están al principio de ella en el Antiguo Testamento. Habla de el Génesis, de la creación, porque habla de ¿quién? De Abel. Habla de Enoc. Estamos hablando en el contexto de lo que leímos, porque luego empieza una retafila, está Abraham, está Noé, está Isaac, está Jacob, está José, están todos los patriarcas y sabemos que muchos de ellos, a pesar de su fe y por la cual fueron justificados, nunca alcanzaron aquello por lo cual estaban caminando. Esperaban la tierra prometida, nunca la tuvieron. La vio, dicen que Moisés pudo verla, pero nunca la pisó. Abraham ofreció en sacrificio a su hijo. Fíjense, la Biblia dice que ofreció en sacrificio. Algunos están pensando, no, si no lo ofreció, para Dios lo ofreció. Abraham cumplió todos los pasos del sacrificio de su hijo, pero su fe estaba puesta en Dios, de que Dios podía resucitar a su hijo. Y hay un pasajito por allá que le dice, porque él fue con varios criados, y cuando llegaron a un lugar les dijo, espérennos aquí, esperen a que regresemos. No dijo, esperen a que yo regrese. Él sabía qué iba a hacer. Bueno, eso ya sería motivo de otra predicación. Pero sí, la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe y por fe fueron justificados. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas. Sabemos la historia, uno ofrecía puras cosas de la tierra, plantas o verduras o frutos, y a lo mejor eran los que ya estaban por echar a perder. Pero en cambio, Abel dice que daba lo mejor de su ganado, porque tenía su fe puesta en quién o a quién estaba haciendo el sacrificio. Y eso agradó a Dios. Y escuchen bien el término, agradó a Dios.
y Dios dio testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ella. ¿Por ella quién? ¿Por la ofrenda? No, por la fe que tenía. Y luego habla de Enoc, uno de los primeros hombres del mundo después de Adán. Es más, creo que era hasta un hijo de Adán. O si no, era nieto, por ahí era muy cerca de Adán. Dice Enoc, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Qué es traspuesto? Simplemente desaparece, ¿no? Te ponen en otro lugar. ¿Qué lugar? ¿Quién sabe? Porque dice que nadie lo encontró. Si se acuerdan ustedes que también Elías fue arrebatado en un carro de fuego y nadie encontró su cuerpo. Lo mismo es con Enoc. Pero dice que lo traspuso Dios, no lo traspuso un hombre, fue Dios. Y antes de que fuese traspuesto, arrebatado y llevado, quién sabe a dónde, no vio muerte. O sea, Enoc no vio muerte. ¿Tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Y luego viene el versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en el Antiguo Testamento aparece la fe, aunque no se mencione textualmente, pero los hechos de las gentes mostraron su fe. Lo que hacían mostraba que tenían fe. Abraham vivió en la tierra que iba a ser de los judíos como un peregrino y extranjero. De hecho, cuando murió su esposa, él compró un lugar para enterrarla y le dijo a aquella persona que era dueña de ese lugar, yo soy un extranjero aquí, no tengo propiedad, no tengo nada. Y aquel hombre le dijo, toma, yo te lo doy. No, dámelo, yo te lo pago. Y compró y ahí enterró a su esposa Sara. Y vivían ¿cómo? En tiendas, casas de campaña, no construían ciudades. ¿Por qué? Porque sabían que ese no era el lugar donde iban a vivir. De hecho, ellos sabían que el lugar de ellos era la patria celestial. Aquella ciudad que no está hecha por manos, sino que está hecha por Dios. La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Esa era la visión de aquellos hombres. Respecto a Dios, la palabra fe, que se toma como fidelidad, también muestra que Dios sentía, hacía o decía respecto a su relación de pacto con los hombres. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, esperanza, confianza, fidelidad, fe. Esa es la palabra que se usa. Y en Dios es siempre algo relacionado con el pacto de Dios con el hombre. Dios nunca pasó por encima del pacto. Que luego nos dio uno nuevo en Cristo es otra cosa. Muy bien. En cambio, en el sentido del hombre, siempre la fe implica la confianza puesta en Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Siempre es la confianza del hombre puesta en Dios. Un ejemplo que les voy a poner, Job 16:19. Job 16:19 dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Para este versículo, a estas alturas del versículo o del contexto de la historia de Job, Job estaba discutiendo con sus amigos. Sus amigos lo atacaban. Bueno, ya saben, no vamos a predicar sobre la historia de Job, ustedes la saben, pero saben qué situación física, emocional, mental y espiritual pasaba Job en esos momentos. Job había perdido su familia, había perdido su dinero, sus criados, sus vacas, su hacienda,
y había perdido hasta su salud a un grado tal que pues lo que leemos en Job debe ser algo espantoso, horrible. Se rascaba con pedazos de barro, rascaba y destrozaba su espalda. ¿Y qué dijo? Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. ¿Quién es el testigo de Job? El Dios mismo. Y el testimonio de él ya lo tenía Dios, porque Job era justo. Ahora vamos a ver Job 19, versículos 25-27. De 25 a 27. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual, ¿qué dice? Veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. ¿Quieren ustedes una muestra más grande y palpable de fe de alguien que diga: estoy seguro de que una vez que se deshaga mi cuerpo, yo voy a ver a mi Dios? Mis ojos van a verlo y no lo voy a ver por los ojos de otro. Y al final de Job hay un pasaje, no lo tomé, pero creo que ustedes lo saben. Más o menos dice así: de oídos te conocía, mas hoy mis ojos te ven. Se cumplió la fe de Job porque él vio a Dios. Si lo vio físicamente o lo vio espiritualmente, no lo sé, pero la fe de Job hizo que él confiara de que un día a través de sus ojos iba a ver a Dios. Busquemos Salmos 37, versículos 3 y 4. Mientras lo buscan o aparece, se los voy a cantar. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Y lo demás, ¿ok? Vamos a leerlo ahora. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí tenemos otra muestra de fe del escritor bíblico, el salmista en este caso, posiblemente David, en Dios. Confía en Jehová, ten fe en Jehová y haz el bien. Fíjense, confía y haz. Los que tomaron el discipulado 6, dice que va a llegar un momento en que tengamos una encrucijada que va a requerir ¿qué? Fe y acción. ¿Tienes fe? ¿No tienes acción? Lee Santiago. Muy bien, entonces tenemos otro versículo donde sí aparece la palabra fe como nosotros la entendemos. Vamos a buscar Habacuc 2:4. Habacuc 2:4, que dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué es la fe? La fe es más que un acto de creer. Si tú le preguntas a 100 personas en la calle si creen en Dios, 90 cuando menos se van a decir que sí. Sí creo. Pero ¿qué dice Santiago 2:19? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si el diablo cree, la fe tiene que ser algo más que el creer. El diablo cree y tiembla. El diablo no se va a ir al infierno, no se va a ir al cielo porque el infierno fue hecho para el diablo, no fue para nosotros. Nosotros, al ser humano, se va al infierno con metiche,
No, Dios no hizo el infierno para el hombre, fue para el diablo. Pero pues, en la televisión te lo pintan así hasta con aire acondicionado. Bueno, en fin, eso no es así. La fe es más que un mero acto de creer y creer correctamente. Cuando tú crees y crees correctamente, eso se llama fe salvífica. ¿Qué es creer correctamente? Que le creas a Dios, no solamente creas en Dios. Dios es Dios aun cuando ningún ser humano crea que es Dios. Dios no necesita para existir que alguien crea en Él. Somos nosotros los que necesitamos de Dios y creer en lo que Dios dice para no ir al infierno. Dios es Dios, creas o no creas. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Amén, les veo así muy. Bueno, entonces hay la fe salvífica, que es la que Dios te pone para que recibas a Cristo. La fe salvífica Dios la está poniendo a cada momento, en cada momento. Pero la fe va más allá de esa decisión momentánea. Es llevar un estilo de vida. Es vivir conforme a la palabra de Dios, haciendo o tratando de hacer la voluntad de Dios. Hay que vivir glorificando a Dios. Que la gente vea a Enrique Villamil y diga, yo quiero ser como él. No que me vea y diga, yo no quiero ser como él porque es un farsante, porque es un hipócrita, porque dice, pero no hace, porque tal cosa. No. Hay que caminar con Dios. Dice, caminó Enoc con Dios. Y esto agradó a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el discipulado 7, una de las cosas que aprendimos es que se llama Sea Libre. Los que ya tomaron saben de qué hablo. Los que no, pues les doy un pequeño adelanto. Se llama Sea Libre. Y según la persona que escribe el libro, los cristianos, los creyentes, somos salvos, pero muchos podemos estar prisioneros de algo que no hemos podido liberar, no nos hemos podido zafar, no le hemos dado a Dios el poder de liberarnos de eso que nos está perjudicando. Y uno de esos beneficios que Dios ofrece es conocer a Dios y creerle. Conocer a Dios y creerle. ¿Sí se dan cuenta? Creerle. Creer en Dios, yo podía, por analogía, pensar que es creer en Dios. Pero creerle a Dios es otra cosa muy diferente. Hay gentes que dicen, sí, yo creo en Dios. Yo creo que Jesucristo pagó por mis pecados. No, yo tengo que comulgar hoy, porque si no lo hago, estoy pecando. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo si tenemos que hacer obras? La palabra de Dios dice que las obras buenas no podemos tacharlas de malas. Si tú tienes la oportunidad de hacer algo bueno, hazlo. Pero no lo hagas pensando que vas a recibir una recompensa y mucho menos que esa obra te va a servir para que Dios se vea obligado a darte un lugar en el cielo. Es una reverenda mentira que muchos de nosotros la creíamos. ¿Cuántos de nosotros no creíamos en los buenos y en los malos? ¿Cuántos de nosotros no creíamos que los buenos se van al cielo y que los malos se van al infierno? ¿Cuántos de nosotros no creíamos en la famosa balanza donde van a poner tus obras buenas y tus obras malas? ¿Cuántos de nosotros no lo hicimos cuando cometíamos algo malo? Y a pesar de que nos mandaban 20 Padres Nuestros y 20 Ave Marías, que a veces ni siquiera los rezábamos completos, nos tratamos de hacer algo bueno para compensar lo malo que habíamos hecho, creyendo que de esa manera nosotros íbamos a quedar bien con Dios. Cuando la palabra de Dios dice que las obras del hombre, y quiero sobreentender, y que ustedes lo saben también, para salvación, son trapo de inmundicia, son porquería para Dios. ¿Ok? En alguna ocasión hace tiempo mencioné esto. Se va a oír feo, pero es la realidad.
el trapo de inmundicia viene a ser una toalla sanitaria hoy. Las mujeres cuando estaban en su menstruación eran impuras, inmundas, y había que esperar unos ritos, ya saben, todo eso que la ley había impuesto, del cual, hermanos, Dios nos libró a través de la muerte de Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo, dice la palabra, y yo creo en esa palabra, tengo la fe. Pero al revés de conocer a Dios y creerle, hay el antibeneficio, que es la incredulidad. Endurecemos nuestro corazón y no le creemos a Dios. No es que no creamos en Dios, creemos en Dios, pero no le creemos. Porque si le creyéramos, estaríamos haciendo cosas diferentes y seríamos muy diferentes de lo que somos. Sabemos lo que Dios es y lo que es capaz de hacer. Vamos a buscar, hermano Armando, Jeremías 32, 27. Ahí el mismísimo Dios, a través del profeta, hace una pregunta. Dice así: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta Dios. La respuesta la encontramos en Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Eso significa que Él es todopoderoso. Todopoderoso significa todo lo puede. Y si yo sé que Dios es todopoderoso y yo sé que todo lo puede, ¿por qué dudo cuando hay un problema en mi vida y no obtengo la respuesta cuando la pido? Y a veces no la pido y prefiero irme con el médico porque el médico es muy, muy bueno, es mejor que Dios. ¿Por qué no pongo mi fe en Dios de su provisión y quiero darle su ayudadita y me voy a buscar algún tipo de trabajo? Vamos a pensar de alguien que está pasando por algún problema y en lugar de esperar la provisión de Dios, busca algo que lo aleja de Dios. Yo conozco a personas que dejaron de venir a la oración porque oraron por un trabajo y Dios les dio, y tuvieron un trabajo que no sabemos si Dios se lo dio y ya no vienen a la oración o ya no vienen los domingos porque tienen que trabajar el domingo. Entonces hay que cuidar y poner toda nuestra fe, porque si Dios te va a dar algo, te va a dar perfectamente bien. Te va a dar un trabajo que te sirva para todas tus necesidades materiales, económicas, de salud, de todo, y te va a dar el tiempo para que puedas hacer las cosas de Dios. Te va a dar un trabajo donde no tengas que ir el domingo y vas a estar en el templo alabándole. ¿Por qué? Si nosotros sabemos todo eso, fallamos en la fe. Vamos a brincarnos porque luego vamos a dar la respuesta, pero la pregunta queda. Entonces, ¿cuál fue el punto? El punto fue: la fe es más que un acto de creer. Punto 2. La fe es el resultado del impacto del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Un versículo ampliamente conocido, memorizado y que nos muestra que el amor de Dios es algo maravilloso. Un amor que solamente proviene de una palabra que solo se usa en la Biblia para señalar el amor de Dios. Es la palabra ágape. Describen ustedes, están leyendo una Biblia y tienen su concordancia y tienen ustedes su diccionario. Ágape solamente es el amor de Dios. Nunca puede haber un hombre o una mujer que dé amor ágape. El amor de Dios es infinito. La fe es el resultado del impacto del amor de Dios en nosotros y de su gracia. Siempre la fe está unida a la gracia. El mensaje de la cruz, el sacrificio de Jesucristo en el Calvario y la capacidad
del hombre para responder a este mensaje de la cruz nada tiene que ver con la condición del hombre. Que tienes sabiduría, que eres un sabio, que eres bueno, que eres poderoso, que tienes eso. Nada que ver. La salvación no es ni para los poderosos, ni para los sabios. O sea, que por el hecho de ser poderosos o sabios, ¿no? Quiero explicarme bien. Porque un poderoso puede ser salvo y un sabio puede ser salvo. Pero no por eso son salvos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz y la fe que Dios pone en los corazones para creer eso, para creerle a Dios. Pero ¿qué pasa? El espíritu del incrédulo está muerto. Está muerto. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje donde alguien le dice a Jesús, sígueme, voy Señor, dame chance de que yo entierre a mi papá. Y seguro que el papá no estaba muerto, era un viejito y está, espera que cuando se muera mi papá yo voy contigo. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos, que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Entonces, si el inconverso tiene el espíritu muerto, el cuerpo muerto y está muerto, solamente la gracia de Dios puede darle a un muerto la capacidad de responder al llamado del Evangelio. Nadie más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es un regalo inmerecido, es algo que no te mereces, es algo que se te da sin que tú lo merezcas. Y la fe, ya sabemos qué es. Muy bien. Otro punto. La fe es indispensable para ¿la qué? Para la justificación. Romanos 5, 1 y 2. ¿Ya está ahí? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No en nuestra propia gloria a la que se refiere, no por obras para que nadie se gloríe. Yo puedo gloriarme en Dios. Pablo se gloriaba en otras personas, pero no se gloriaba en él. Lo que no quiere Dios es que nosotros digamos, ahí está, viste, ya hice, ahora tú me tienes que dar. ¿No? Nada que hagamos merece nada que Dios haga por nosotros. Lo que tenemos es por su amor, su gracia y su misericordia. También en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la fe es indispensable para la justificación. Muy bien, hablamos de justicia, justificación, pero ¿qué es? ¿Qué es la justificación? El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia dice que justificación es el acto soberano de Dios por el que, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a los que creen en su Hijo. Se lo voy a leer otra vez porque es algo así que merece que quede grabado en nuestras mentes y corazones. Acto soberano de Dios. Un soberano es un rey. El rey puede hacer lo que le dé la gana. Los gobernantes no, porque pues tienen la vigilancia de aunque hacían de comillas, de un congreso, de eso, hay equilibrio de poder. No, el rey es, por eso es soberano, hace su soberana voluntad. Entonces es un acto soberano del rey por parte de Dios, por el que, por su gracia o favor inmerecido hacia nosotros y en base a su pacto, Dios nunca pasa por encima de su pacto. Declara aceptos ante Él a los que creen en su Hijo. El acto soberano de Dios por el que por pura gracia y en base a su pacto declara aceptos ante Él a los que hacen obras buenas, a los que dan dinero a los pobres, a los que ayudan a los pobres, a los que tratan bien a su familia, tratan bien
No es que sea malo, hermanos, no me malentiendan, pero eso no sirve. No es esto lo que quiere Dios. Aquellos que creen en su Hijo. Que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Muy bien, otro punto. La fe es un regalo de Dios. Muy conocido, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí sí cabe hacer algo. Hermanos, en una ocasión, alguien, una persona, un anciano de la iglesia, yo estaba, me llamó la atención. Yo era, pues, bebé en la fe, pero pues ya saben que a mí no me gusta hablar, y eso lo sabía el pastor, y me puso a mí a dirigir un culto de oración que era cosas de 2 horas maratónicos, y había predicación, y me tocó hablar, y dije, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. Hermanos, les dije, ni la fe es tuya, la fe Dios te la da. Y luego me lo reclamó, no, eso no es así, la fe es lo que el hombre pone en respuesta al llamamiento de Dios. Pero si aquí lo dice, mi hermano, si usted sabe un poco de gramática o literatura, está claro, aquí habla de 2 cosas, gracia y fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Está hablando de 2 cosas diferentes. Y esto, dice, esto está usando un pronombre, esto. Y sabemos gramaticalmente que esto es lo que está más cerca. Eso es lo que está más lejos y aquello es lo que está mucho más lejos. Entonces, si se refiriera por medio de pronombres, aquí hay 3 cosas, gracia, salvación y fe. La fe es lo que está más cerquita. La salvación está a la mitad y gracia. Si se refiriera a la gracia, dirá aquella o esa. Pero dice, y esto, ¿qué es esto? La fe. No es de nosotros, es de Dios. Dios nos regala la fe, hermanos. Nos da la fe salvífica, la fe para que creamos, la fe para que seamos salvos y recibamos otro regalo que es la salvación. Todo está metido en lo mismo. Entonces la fe es un regalo de Dios, no podemos nosotros dudar. Entonces, si el espíritu del incrédulo está muerto, entonces por la gracia de Dios, ese espíritu muerto puede recibir la fe y recibir la salvación que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, no podemos nosotros creer que el simple oír, con el simple oír ya lo hicimos. El oír no produce la fe. El oír es por lo que viene la fe. Hagan de cuenta que la fe viene en un taxi. Es el medio. Alguien va en taxi. El taxista no produjo a la persona que está en el taxi. La está trayendo, la está llevando a algún lado. Así es la fe. Es el medio por el cual la fe llega a nosotros. No es el oír productor de fe. La fe solamente es un regalo de Dios. ¿Lo creen ustedes? Amén, así me gusta. Aunque no sean todos los que digan amén, pero yo sé que sí lo creen. Entonces, la fe es producida por Dios a través de su palabra, la cual oímos en alguna situación. Y oír, pues, quiero decir oír por medio del sentido del oído, pero también puede ser a través de leerla. La palabra de Dios es la que es usada para el oír y para que venga la fe a nosotros. Romanos 10, 17, no lo pongan, ya lo dijimos, es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, otro punto. La fe es fruto del Espíritu.
A veces los cristianos nos tiramos a la hamaca espiritual. Ya soy salvo, qué bueno, ya me salvé, pero mi vida dista mucho de ser lo que Dios quiere. No estamos haciendo lo que Dios quiere y mucho menos estamos buscando su dirección. Hay un versículo que dice, es Romanos 14:23. Romanos 14:23, muy importante. ¿Ya lo está allá? Que dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Imagínense, hermanos, que estamos haciendo cosas en la carne y no provienen de fe. Imagínense cuántos pecados tenemos en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta que son pecado, que existen. ¡Wow! ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer que venga la tribulación para que entonces yo me acuerde de Dios. No. En todas las cosas de nuestra vida debe estar siempre la dirección de Dios. Hasta para comprar. No sé cuánto a ustedes les ha pasado, hermanos, que de repente llegas a Sears y hoy hay 18 meses sin intereses. Les ha pasado, ya saben a dónde voy. Llegas allá y tú fuiste a pagar, yo fui a pagar mi cuenta. ¡Wow! Aquí está, miren, el resultado de algo. Un teléfono, otro, ya tengo dos, uno lo tengo ahí guardado, otro teléfono. Hermanos, ese teléfono es producto de un pecado, porque no le pedí dirección a Dios, simplemente lo compré porque había una oferta. Hermanos, aquí su predicador está confesando delante de ustedes. Así es, hermanos, la palabra es dura. Dios quiere todo de nosotros, no que nada más en el momento que estamos en la dificultad. Ay, Señor, ayúdame, como les pasó a aquellos de la barca. Señor, ayúdanos que nos morimos, nos ahogamos. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les pasa a hombres de poca fe? Hermanos, podemos tener mucha fe y poca fe. La fe salvífica la tenemos. No tenemos nada que ver en ese momento con aquella fe que Dios nos dio para ser salvos, sino a nuestro andar con Dios. Hay pasajes de la Biblia que hablan de la fe de Cristo, los que somos de la fe, los que somos del grupo de cristianos, los que estamos viviendo la vida cristiana, así decía Pablo. Así es que, ¿estamos en ese grupo o estamos fuera? Queremos dar. Hermanos, si no estamos, hay que estar. No, Dios no quiere medias tintas. Como dice, o la tomas, como dice, o la derramas. No hay otra cosa, no hay vuelta de hoja, como decía. Muy bien, entonces, la fe es fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, hermano Armando. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas que no hay ley. Fe, la fe es fruto del Espíritu. O sea, estamos hablando que hay dos fees, una que Dios te dio para que te salves y otra que tiene que ser producida en tu vida a través del Espíritu Santo, como un fruto del Espíritu Santo. Este fruto, mencionaba en el primer mensaje, en el primer tiempo, es una sandía que está llena de algo. Pero si falta algo, cuando cortes tu sandía, le va a faltar un pedazo. ¿Qué pasó? ¿Cómo sacaron acá un pedazo? Me dieron una sandía incompleta. El fruto del Espíritu es todo esto. No puede faltar nada, no debe faltar nada. Si falta algo, entonces tenemos que analizar muy bien nuestra vida y ponernos en orden con Dios. Si tu fe flaquea, que es posible, los mismos discípulos flaquearon y el Señor les reprochó y les dijo, hombres de poca fe. Pero también hubo personas, cuando Cristo estuvo en la tierra, sus milagros, sus sanaciones, sus sanidades siempre tuvieron fe de por medio. Siempre hubo fe. Y para ser rápidos, porque ya el tiempo se está acabando, nada más voy a comentarlo rapidito. Cuando un grupo de hombres le
se subió al techo y bajó por el techo, por las tejas, rompió y bajó una camilla, había un paralítico. El Señor Jesús dijo, esto es fe. Tu fe te ha salvado. Viendo la fe de ellos, dice el versículo, el Señor dijo, tu fe te ha salvado. Sabemos que hay otras cositas muy bonitas después, pero con eso nos basta. Fe. Aquella mujer que tenía flujo de sangre durante no sé cuánto tiempo, ya había perdido todo su dinero, cuando pasó el Señor Jesús, lo tocó. Pero dice el pasaje, sabiendo que la podía sanar. Salvar, dice, no sanar. Tocó su manto. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces la fe es necesaria siempre. Hay enfermos en la congregación, llamen a los ancianos, oren por ellos, ungiéndolos en aceite. ¿Y qué? La oración de ¿qué? De fe sanará al enfermo. Si no hay fe, nada funciona. Por último, hermanos, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. Vamos a buscar Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo obra en nosotros fe por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica a la persona que es justificada por la fe. Y esta persona ya no anda conforme a la carne, sino anda conforme al Espíritu. En nuestras vidas hay una lucha entre la carne y el Espíritu y debemos darle la victoria al Espíritu si lo alimentamos como aprendimos en el discipulado número 1. Y el punto último, y con eso terminamos, el último versículo de Hebreos 11, sin fe, sin la fe, no podemos ser agradables a Dios. El versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Es que te da un premio, te da una recompensa. Pero no debemos buscar a Dios por la recompensa, sino debemos agradarle a Él, porque de esa manera nosotros estamos siendo aceptos por Dios en cuanto a que lo buscamos a Él y no lo que Él nos pueda dar. Cuando pedimos a Dios y nos acercamos a Dios, tenemos que creer que existe, que está, que nos está oyendo, porque si no, estamos locos. Lo he dicho muchas veces en el discipulado. Estás orando, estás en el coche, pasa una persona y estás, ¿qué le pasa? Está loco, tiene Parkinson, está su boca así, ¿qué le pasa? Nosotros estamos orando y tenemos que ser concordantes con nosotros mismos. Si yo estoy orando en mi casa o donde sea aquí con mis compañeros, estoy hablando, tengo que creer que Dios está allá y me está oyendo. Tengo que creer la palabra de Dios que dice cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está en medio. Por eso yo creo que Él está ahorita aquí, porque estamos congregados en su nombre. Es parte de la fe. No me va a salvar el hecho de, pero va a ser mi vida más agradable, va a ser mi vida más caminar conforme a la palabra de Dios, sabiendo que Él está junto a mí en todas partes y no puedo esconder en ningún lugar para hacer algo que Él no vea. Así es que fe salvífica, Dios se la da una vez. Ya el resto de la fe es parte del Espíritu, fruto del Espíritu, y tiene que ser en tu vida parte de tu vida. Vivir por fe, caminar por fe y no por vista. Si lo haces por vista, ya entonces no es por fe. Conclusión. Dios da fe a los creyentes, nos da fe salvífica para creerle y recibir a su Hijo. Fe para responder al llamado de Dios para recibir la vida eterna que está en Cristo, pero también fe para seguirle, fe para hacerlo Señor de nuestras vidas. A lo mejor es solamente nuestro Salvador y todavía nuestro Señor. Entregarle el control, el mando y permitirle que sea Él quien guíe nuestros pasos.
Fe para llevar una vida completamente entregada a Él, agradándole no solo a Él y creer que es capaz de darnos el galardón prometido. Cuando creemos en Dios, cuando le creemos a Dios y ponemos la fe en Dios, la fe debe ser la seguridad de que Dios es quien dice ser y puede darnos lo que le pedimos, no que va a darnos lo que le pedimos. No sé si me explico. Si tú estás orando que Dios te va a dar algo, porque Dios te da todo lo que necesitas y a veces te da lo que le pides. Nadie de nosotros ha muerto de hambre, todos hemos comido, pero no todos tenemos un coche último modelo, ni una casa en los mejores lugares de Mérida. No, pero Dios nos provee. Entonces la fe está puesta no en lo que Dios va a hacer en nosotros, sino en lo que Dios puede hacer con nosotros. Hay que aceptar eso, aunque un pasaje de la Biblia dice, mas pedir con fe, creyendo que Dios te lo va a dar. Pero Dios es soberano y te lo puede dar. Te puede dar ahorita o te puede decir, ¿sabes qué? No. Amén. Entonces, hermanos, analicemos nuestros corazones si nos falta la fe para vivir con Cristo como Él quiere que vivamos. Entonces es el momento de recapacitar y salir con la mente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hola, soy Larry Allred, el pastor de la Iglesia Bautista Mérida Norte. Es un placer tenerles con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Pero antes que vaya, quiero preguntarle, ¿está seguro que tiene un hogar en los cielos cuando muera? Si no, quiero invitarle a checar nuestro video Plan de Salvación. Voy a explicar exactamente cómo tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. También tenemos otros videos que queremos ofrecerle por su crecimiento espiritual. Por favor, checa nuestro sitio de web para ver si hay otros videos para ayudarte en su crecimiento espiritual. Gracias por estar aquí con nosotros esta semana y por favor regresa por esta próxima semana para aprender más qué dice la palabra de Dios. Dios le bendiga. Buen día.